Bueno, gente, el día de hoy vamos a comentar un clip que vi en la mañana del podcast de La Peor Generación, donde el día de hoy trajeron de invitado a Delox, el creador de contenido que últimamente se anda haciendo muy viral, muy polémico y muy odiado también. Y bueno, fue al podcast de La Peor Generación, el cual es un podcast que sinceramente me parece de los peores que he visto en mi vida. Y lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, sin el afán de meter mierda. Pero sinceramente me parece de los peores podcasts que he visto en mi vida. O sea, ¿por qué? Porque la dinámica que tienen es muy similar a otros podcasts, que es de hablar de temas de la semana. Pero en la mayoría, no siempre, pero en la mayoría de ocasiones, la mayoría no sabe nadie del tema que está hablando. No sabe nada del tema que está hablando. Nadie se informa, o sea, son 5 personas en ese podcast y ninguno se informó, ninguno sabe de qué está hablando, simplemente hablan por hablar y eso me parece terrible. Si vas a meter un tema para hablar en tu podcast, yo creo que lo mínimo es informarte de lo que vas a hablar y lo veo constantemente de que meten ahí un tema polémico, no sé, Dallas se pelea con Wismichu. Y como que más o menos ahí uno escuchó una cosa, otro se vio ahí un video de 10 minutos y medio hablan ahí, pero sinceramente tú te das cuenta que no saben de qué están hablando. Y eso me parece terrible y por eso considero que es de los peores podcasts, sinceramente. Y lo digo porque me he visto la mayoría de capítulos y número 2 porque soy un gran consumidor de podcasts y sinceramente para mí este está muy por debajo de la mayoría que he visto. Pero bueno, vamos a comentar aquí un clip de Delox donde habla de Jordi y de los Eslan y me parece muy interesante porque se nota un poquito el tipo de persona que es Delox. He notado que es una persona con algo de ego y bueno, no soy muy fan de ese tipo de gente, pero bueno, vamos a ver el clip sin más preámbulo. Has dicho que este es el podcast más tocho. Yo creo que es el más tocho. Con los pedazos de podcast que has tenido, que han sido todos durísimos. Ahí andan hablando del podcast que van a hacer con Imu, que dicen que va a ser muy tocho, muy importante, pero bueno, ya veremos. Oye, este. Yo creo que sí. Es que el problema es que la gente no es consciente de que el próximo podcast va a ser historia de España. Yo creo que... ¡Oh! ¡Hijo de puta! De hecho, Bueno, ya veremos. Y sí, esta mañana creo que he visto un clip de Nimu diciendo que como que le había animado mucho haber tenido esa charla y tal, y como que había tenido ahí un cambio de mentalidad, y eso me dio todavía más hype porque... Siguió al Dallas. sí, no, a Dallas le siguió porque se lo pedí yo, porque creo que es el primer paso para la redención que busca. Sí. Y, bueno, a ver, si Nimu anda buscando una redención de limpiar su imagen públicamente, creo que juntarse con Dallas no es la mejor ruta, sinceramente, o sea, porque... Ya dejando de lado todo lo que ha hecho Dallas en internet, o sea, amenazas de muerte, mentiras, calumnias, difamaciones, un montón de cosas. Ya dejando de lado eso, a la misma Nimu, Dallas le ha dicho un montón de cosas. Sinceramente me parecería un gran error ahora intentar llevarte bien con ese hombre. Me parece un completo error, pero bueno, esa ya es su problema y ya ella sabrá si se quiere juntar con esa persona que a ella le ha provocado un montón de daño. Especula sobre un posible debate en Nimu-Dallas. Bueno, yo miraría el podcast a ver si se da o no se da ese debate, si llega o no llega eso. Es algo que eso ya sí sería... O sea... ir al siguiente nivel, veremos qué puede ocurrir por ahí. También lo dije en el canal de Javi, la gente no se lo cree. Hubo un tuit de Nimu y al minuto uno de Dallas, como dando a entender que había pasado algo. Eso es pura casualidad. De hecho, ese tuit lo vimos estando en el casino con Nimu y le digo yo, no me jodas, tío. Porque claro, ponte en el supuesto de que no hay debate. Las expectativas están aquí, claro. y ya es lo que te digo de los Eslan. No me hago el humilde, simplemente yo creo que sí merezco estar nominado. Sí, pero, ¿qué pasa? Que te tengo que decir, me tengo que hacer el loco. Bueno, si no me nominan, bueno. Tanto para andar nominado, sinceramente... Joder. Tanto para andar nominado, no sé, sinceramente. Voy a poner esto en modo avión porque... Joder. Yo me siento que he perdido algo. Que no, ni siquiera pero mío, pero qué canteo, si no vas nominado es un canteo. Pero también hay podcasts muy buenos, aparte de los evidentes, luego en Latam... Bueno, yo me los he mirado y tampoco no son la gran cosa. O sea, tal vez son
interesantes por las cosas que cuentan algunos invitados, pero de ahí en más, normalito, pero bueno. No, pero por ejemplo, en LATAM hay un montón de podcasts que yo no conocía y que he ido conociendo a raíz de Nimo, que me ha dicho, no, mira, pues el otro, no sé qué, y hay podcasts que le están dando durísimo. Y claro, quizá ese es un poco el error que cometemos mucho en España o en Andorra, y es el de no mirar que más allá de nosotros hay gente también haciendo muy buen trabajo. Sí, hay un montón de podcasts muy buenos aquí en México, en Latinoamérica en general. Está el de Franco Escamilla, está el del Control Perdido. Creo que también tiene uno... no me acuerdo del nombre de este tipo. Es un tipo con barba, con pelo largo. No me acuerdo, pero también tiene un podcast muy bueno. O sea, hay un montón de podcasts muy buenos que creo que tampoco no tienen tanto en cuenta porque, pues bueno, los Eslan son más relacionados con Andorra y con España y esos podcasts son de aquí de México y aunque más o menos los intenten meter ahí en el saco, sí que noto que los ignoran. Estos también entran en las nominaciones y que creo que solo hay 8 nominados. No sé si van a cambiar el sistema, porque si va por Reddit, ya te digo, a mí no digo ni mi nombre en el podcast, te voy a mandar a darle votaciones a algo, me da flojera total, o sea, me da pela. Si me nominan, y si no, pues no, o sea, de mí no va a salir. Que de hecho, nosotros el año pasado, creo que llevamos 2 meses o algo así. 2 meses y nos conseguimos colar, hubo suerte. Estuvimos en la fase que eso de que se hayan colado con 2 meses de podcast simplemente denota que el sistema de votaciones está muy mal hecho en los Eslan, está pésimamente hecho. O sea, no creo que eso sea como un halago para los Eslan, sino que más bien denota que está muy mal hecho ese tema. Sí, lo que pasa es que de la siguiente no se pasaba ni de coña. Claro. Luego para quedar claro era ya... Claro, el Ibai, el cabrón, hizo un puto podcast, para meterse por el medio y ahí... Pero sí, para mí, charlando tranquilamente, entiendo que te refieres a ese, sí. Para mí no es un podcast, para mí es simplemente ponerte el rabo de Ibai encima de la mesa y decirte, mira, puedo hablar con el cantante que quieras. Entonces está muy bien, pero Ibai para mí tendría que tener, igual que Mr. Jagger, le hicieron la mejor Mr. Jagger, pues Ibai tendría que tener cosas de Ibai. Es decir, yo creo que hay gente que debe de contar ya como una entidad aparte. Ese competir contra Ibai es... Pues, vale. Pues ni modo, o sea ese es un argumento que he oído en varias ocasiones de que a Ibai lo deberían de tener aparte porque siempre va a ganar todo. Pero me parece una tontería. O sea, ¿cómo que aparte? Él también es un creador de contenido que está en la misma plataforma, que hace cosas muy tochas, muy grandes, eventos muy importantes. Pero bueno, te aguantas, así es la competencia. Si él es el mejor y punto. O sea, no puedes decir, saquen a Ibai porque siempre va a ganar. Eso es una tontería. Si va a ganar es porque es el mejor. Es que siempre gana Ibai, pues sí, es el mejor, es el que hace mejores cosas. Pues para eso no me invites, ¿sabes? En mi opinión, yo esto lo he comentado muchas veces y la gente se raya. En mi opinión, a día de hoy, a The Wild Project yo no lo nominaría a Podcast del Año porque... Otro, o sea... Es que saquen a Wild Project porque siempre va a ganar. Pues sí, porque es el mejor. Por eso siempre va a ganar. Es que no le dan oportunidad a los pequeños. Bueno, si los pequeños no están al nivel del podcast de Jordi, pues... Yo lo considero imbatible hasta dentro de... Me parece un argumento súper tonto, sinceramente. Súper tonto. No, es que saquen a este porque siempre gana. Pues si siempre ganas porque se lo merece. Como dicen por ahí, échale ganas. Yo te voy a decir, depende. Yo creo que hay podcasts mejores que The Wild Project. Creo que el mío mismamente lo es. Pero creo que... Madre mía. O sea, acaba de decir que su podcast es mejor que el de Jordi. Permíteme replicar. No. O sea, sinceramente no. Ni de cerca, sinceramente. O sea, considero que ni siquiera le llega a los talones. Así te lo pongo. ¿Por qué? Porque cuando Jordi lleva a un invitado, no le lame las patas. Eso me parece un punto muy importante. Él siempre se muestra, en la mayoría de los casos, neutral. Y no va, por ejemplo, no lleva, por ejemplo, a Dallas y le dice que tiene el pito grande. Por ejemplo, eso me parece un punto muy importante. The Wild Project es lo que es por la historia que tiene. Entonces ahí me pega un pollazo en la boca que me desnuca. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que esto me lo va a hacer hoy, mañana y en un año y en 2. Entonces, para eso directamente ponlo aparte, darle una mención especial o incluso que... No, es que es un argumento tonto. Es un argumento realmente tonto. Es que ¿cómo quieres que se ponga una persona aparte cuando, pues, si él es el mejor y punto?
si toca que gane cada año y es súper predecible y es aburrido, es que ni modo, es que no hay de otra, es el mejor y punto. Es un argumento que noto así como con cierto aire de que sabes que no tienes el nivel y por eso lo quieres aparte. Ya Jordi Wild, que sé que no se mueve de su puta casa, pero que le paguen para que se mueva y que sea el que entregue el premio, como diciendo, yo ni participo porque ya lo he ganado. ¿Sabes? Claro. Porque es que si no... Es un argumento súper tonto, sinceramente. Me parece súper tonto el argumento. Es que no tiene sentido. O sea, directamente, si Jordi es el mejor, ¿por qué se va a hacer un lado? Simplemente para que la gente que no le llega a los talones gane algo. O sea, y es curioso que Deluxe diga que su podcast es mejor que el de Jordi, pero sin embargo lo quiere aparte. Es como que no encaja. ¿Se dan cuenta que no encaja? Es como, soy mejor que Jordi, pero él debería de ir aparte porque es mejor. O sea, ¿quién es el mejor entonces? ¿Tú o Jordi? Es el problema, es que eso le quita mucho, porque además ahora mismo los podcasts están en auge, cada vez los hay con más calidad, y yo qué sé, tío, y en plan, no me gustaría ya que fuera como ya... Y la peor generación no es uno de ellos. Yo lo pondría ya como que el del premio, que sea como ya la entidad suprema, el Yujiro Hanma de la película, y que entregue el premio al mejor podcast. Y te digo más, es que si no lo hacen así, llegará un momento en el que le van a superar. Y eso va a ser muy duro para él, porque Jordi Wild tiene un defecto, que es que tiene bastante ego y se nota, que yo creo que todo el mundo tiene, pero a él se le nota en eso. Madre mía, o sea, qué ardido está el Deluxe, qué ardido, güey. O sea, dice que su podcast es mejor que el de Jordi, pero luego va y dice que el que tiene ego es el otro. Bueno. O sea, dice, yo soy el mejor, mi podcast es mejor que el de Jordi, pero qué ego tiene él, ¿eh? O sea, literalmente, aquí el que se nota con un montón de ego es el Deluxe, sinceramente. Que no digo que Jordi no lo tenga, se le nota también que el tipo es muy egocéntrico, pero Dios mío, primero mira debajo del tapete la mugre que tienes tú y luego vas y hablas. Especial. Y claro, si tú eres el mejor o lo llevas siendo durante años y de repente no lo ganas, él tiene la presión de tengo que ganar el Eslan, porque si él está nominado y no gana, en el fondo te toca los cojones. Entonces le quitas ese problema diciendo, ok, tú tienes mención especial, das el premio. Y es como que ya has ganado de base. Claro. Yo creo que es un buen deal, Además, realmente te hace ilusión coleccionar figuritas de los Eslan cuando eres un tío y te has pasado la vida, si te la pela. Es que te la pela. Entonces, si son figuritas de plástico, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres que él se haga a un lado para tú tener la posibilidad de ganar si simplemente son trozos de plástico? O sea, ¿se dan cuenta que no tiene sentido nada de lo que dice el Deluxe? Pero nada de sentido, güey. Tío, que está tributando en España y es multimillonario. Se la pela el puto Eslan. Es decir, en el momento en el que decide regalarle dinero a España, literalmente te la pela la figurita del Eslan. ¿Sabes? Sí, bueno, habrá que ver cómo está tributando, que luego ahí se le pilla que por fin no está por no sé. Te ríes, pero sabes tu casa, ¿no? Bueno, ahí ya hablan de otro tema y bueno, como siempre, muy bien informados en este podcast de la peor generación. Creo que el nombre les queda muy bien. Sinceramente, yo le noto un montón de envidia a Deluxe hacia Jordi. O sea, le noto un montón la envidia que le tiene a Jordi. Se le nota no solamente envidia, sino inquina. O sea, no sé si solamente fue a mí al que le dio esa sensación, pero sinceramente sí le noté como que pues un cierto aire de hostilidad hacia el podcast que tiene Jordi. Pero bueno, me imagino que será su complejo. Y me dio un montón de risa que dijera que Jordi tiene un montón de ego, cuando pues aquí el que se nota pues con bastante ego y con bastante prepotencia también es al mismo Deluxe. Pero bueno, me comentan en la parte de abajo qué opinan acerca de este pequeño clip. Ya comentaré uno que otro más acerca de este podcast. Yo de momento me despido, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao.